Hoy quiero hablar de la disciplina. Y aunque es un tema que con frecuencia de alguna u otra manera abordamos, creo que en la mente y en el pensamiento de la gente en la República Dominicana en este momento, ese tema está pendiente. La sociedad dominicana ha sido estremecida por una serie de hechos delincuenciales que han provocado gran preocupación en materia de seguridad, pero lo que más preocupación ha generado es que los actores, muchas veces victimarios y las víctimas, son gente muy joven, son muchachos muy jóvenes. En días pasados yo presenté aquí varios casos de muchachos muy jóvenes involucrados en tema de delincuencia, de víctimas, de agresores, etc. Esta semana condenaron a 3 jóvenes que están involucrados en un hecho que produjo la muerte de un jovencito en la capital dominicana alrededor de una discoteca. 3 muchachos jóvenes, muy jóvenes, menores de 30 años, alguno menor de 20. Y la justicia dominicana los condenó a uno a 30 años, el doctorcito es condenado a 15 años. Otro a 20 años y otro a 15 años. Es decir, estamos hablando de 3 vidas jóvenes que van a salir, uno ya como un adulto mayor y los otros 2 bien avanzados, que si no hacen un súper esfuerzo, saldrán de la cárcel ya con más de la mitad de la vida vivida. Todo por un hecho delincuencial que quizás al principio lo tomaron como un chiste, como algo simple, como algo que no era de peso, pero como siempre lo logra el diablo con la gente, te ofrece algo que parece que no es importante ni va a trascender, pero después eso te arruina la vida. Y eso yo quiero llamarle la atención a ustedes. Porque a veces la gente ve a uno predicando y cree que uno no tiene oficio o piensa que uno está desconectado de lo que está pasando en la sociedad. Si hay una razón o una de las principales razones por la que uno predique el evangelio, es porque uno es testigo de la necesidad que hay en la gente, la necesidad que hay en las familias, con todo el deterioro moral y espiritual que está llevando a la gente a la autodestrucción. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Tristemente, esa es la realidad. Entonces, esta condena de esta semana a mí me parte el corazón, porque yo me pongo en el lugar de los padres, de las familias. Hay uno de esos muchachos o 2 que tienen ya hijos chiquitos, porque eso es un paquete de desorden. Y bueno, ¿qué está pasando? Ahí viene toda esa crisis que desencadena eso. Obviamente, cometieron una falta y ahora tienen que enfrentar las consecuencias, pero de que hay una crisis, hay una cadena de acontecimientos desastrosos para sus familias, eso no lo despinta nadie. Y por eso, cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo trajo a mi mente lo importante de la disciplina, que es un concepto que los nuevos filósofos de la educación familiar
están totalmente en contra de la disciplina, o en la mayoría de los casos está en contra de la disciplina, porque se ha levantado toda una narrativa para proyectar la disciplina como algo malo, algo negativo para los niños. Y eso es un error. Y por eso yo siempre le digo a los padres, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, y no llevarnos de lo que dice la sociedad. Y lamentablemente en temas como estos, yo veo hasta muchos cristianos poniéndole más atención a lo que dice la sociedad y practicando lo que dice la sociedad, en lugar de ponerle atención y practicar lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios hay mucha sabiduría. Se dice que fue escrito por Salomón. Y una de las primeras citas alrededor de la disciplina es el capítulo 3, verso 11, cuando dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Es decir, está hablando de la necesidad de que el hijo entendiera que la disciplina del Señor era buena. Hay gente que no quiere que Dios lo corrija. Hay gente que rechaza totalmente los mandamientos que hay en la palabra de Dios porque dicen, yo no me tengo que someter a eso. Y el consejo del proverbista es, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Para mí eso es muy importante, porque una persona que no acepta ser disciplinada es una persona que se va a convertir en un problema dentro de cualquier colectivo, dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier grupo donde funcione, donde habite, donde haga vida. Sería una persona problemática, indeseable. Hay que tener la disposición, comenzando con someternos a la disciplina de Dios. Y por eso es valioso lo que dice Proverbios 3:11, pero en el capítulo 13, verso 1 de Proverbios dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Aquí ahora ya lo lleva a la relación de familia y habla de que el hijo sabio, es decir, el que tiene sabiduría, acepta que papá tiene más experiencia, acepta que mamá quiere el bien para mí, acepta que cuando me dicen no, no es por molestarme, sino es por preservarme, por protegerme, por ayudarme. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Mire cómo dice el verso 5 del capítulo 15 también. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Entonces ya a la luz del proverbista tenemos que el que acepta la disciplina de su padre es sabio. Segundo, que el que acepta la disciplina de su padre es prudente y no es necio. Sabio y prudente, dos cualidades que garantizan el éxito en la vida. Sabio y prudente. Eso está maravillosamente señalado aquí por el proverbista. Ahora, eso es en cuanto a cómo debe ver el niño, el hijo, la disciplina del padre, pero dice el verso 24 del capítulo 13 de Proverbio algo para los padres. El que escatima la vara odia a su hijo,
mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Verso 24, capítulo 13 de Proverbios. El que escatima la vara, es decir, el que no quiere usar la vara para disciplinar, para corregir a su hijo, lo odia. Dice Proverbios 13, 24. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Es decir, la palabra de Dios nos está hablando claramente de cómo debemos ver la disciplina, de cómo debemos enfocar la disciplina. Disciplina no es sinónimo de abuso, porque ese ha sido el argumento que la narrativa del último tiempo ha promovido, y por eso yo veo a los padres que tienen miedo de disciplinar a sus hijos, porque el sistema actual le ha enseñado que disciplina es sinónimo de atropello. No, la disciplina es una herramienta necesaria para enderezar el camino de la vida de un ser humano y ayudarlo a comprender, entre otras cosas, cuáles son los límites que debe observar en su accionar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, el verso 13, para concluir esta serie de citas del capítulo 23 de Proverbios, dice algo fundamental para los padres. No escatime la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Yo creo que un padre cristiano, una madre cristiana, cuando escucha eso, debe revisar qué está haciendo en la crianza de sus hijos. Si está siguiendo el modelo del mundo o está siguiendo el modelo de la palabra de Dios. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Yo he testificado muchas veces, yo fui un niño muy inquieto, sano pero inquieto. Y yo doy gracias a Dios por todas las correcciones y la disciplina que mis padres me dieron. Porque si yo no entiendo el valor de la disciplina y no me lo hacen entender, quizás yo no fuera el tipo de hombre que soy hoy. Porque no hubiera entendido cómo debía comportarme y cómo debía manejar las cosas en mi vida. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Rara vez he escuchado eso de una terapeuta familiar de hoy en día, pero alguien me mandó esa opinión de esa terapeuta que decía, el primer requisito para que tu hijo se convierta en delincuente es complacerlo en todo lo que quiera. Y esa frase aplica muy a lo que estamos tratando. Esos casos que han impactado en la sociedad dominicana, sobre todo este que acaban de declarar una sentencia, deben llamar a todos los padres a reflexión. ¿Estás complaciendo en todo lo que quiere tu hijo? ¿O estás construyendo el carácter conforme al propósito de Dios en la vida de tu hijo? Le pregunto a los padres y las madres cristianas, ¿estamos criando hijos para Dios o estamos criando personas que van a ser parte de esa sociedad impía, pecadora, loca y que no tiene ningún control? Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en las cosas que están pasando en nuestras vidas, porque el Señor nos va a pedir cuentas.
El Señor nos va a pedir cuentas. Y yo quiero decirle a todos los padres y las madres que me escuchan, el consejo, y por eso terminé con esta cita de Proverbios 23:13, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. La disciplina se puede aplicar con vara y sin vara. Pero, aunque lo castigues con vara, dice la palabra, no morirá. Yo quiero que reflexionemos. Y pudiera seguir argumentando muchas cosas alrededor de este tema, pero siento tanta preocupación por los padres y las madres de hoy, sobre todo con tantos hogares monoparentales. ¿Qué es eso, pastor? Hogares donde solamente está papá o solamente está mamá. Por tanto, no hay a veces el tiempo suficiente para disciplinar a los hijos. Y es más, se desata una competencia para complacer y satisfacer los caprichos y anhelos de ese muchacho. Y eso le hace tanto daño a sus hijos. Escúchenme bien, padres y madres de este tiempo. Eso le hace tanto daño a sus hijos. Oh, sí, porque esos padres que se separan, que se divorcian, muchas veces desarrollan una guerra por conquistar el favor de ese niño. Y entonces la guerra es concediendo privilegios, haciendo regalos costosos, gratificando a ese niño que probablemente está teniendo una conducta inapropiada. Pero como quiero hacer sentir mal a quien fue mi pareja, como quiero hacer sentir mal a ese hombre o a esa mujer que me abandonó y se fue con otra, entonces utilizo el niño de esa manera como chivo expiatorio para demostrar un amor equivocado. No escatime la disciplina del niño. Los acontecimientos que han estado ocurriendo nos parten el corazón. Me da pena. Y cuando he ido a la cárcel, que las últimas cárceles que he ido han sido del nuevo modelo, donde hay un poquito más de orden, mi corazón queda afligido al ver tanta juventud dominicana perdiéndose en esos lugares, tanta juventud dominicana quedándose frustrada con todo eso que está pasando. Eso me parte el corazón. Y yo no se lo deseo a ningún padre. Con la última crisis de un incendio que hubo en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, donde murieron más de 10 presos o privados de libertad, ver el rostro afligido de madres diciendo, ¿dónde está mi hijo? Quiero ver a mi hijo, que me dejen ver a mi hijo. Y uno dice, Dios mío, qué dolor, qué tristeza. Lo ideal era que ese hijo no estuviera ahí, pero probablemente faltó la disciplina. Y yo quiero que cada padre y madre que está escuchándome piense en esto y proponga en su corazón no maltratar a su hijo, pero sí disciplinarlo. A veces tendrás que decirle, no vas a salir de la casa, no vas a tener internet, no vas a juntarte con fulano,
No tendrás este juego electrónico. Otras veces tendrás que usar la vara para que te tome en serio. Porque hay niños que te van a desafiar para ver hasta dónde tú llegas. Los que hemos tenido la dicha de tener más de un hijo sabemos que los hijos son diferentes. Aunque vienen de ti, aunque vienen de del mismo origen. Unos te van a hacer más fuerte en sus demandas, otros van a ser más tranquilos en sus demandas. Pero todos necesitan la disciplina y la corrección. Que Dios nos ayude. Hagámosle caso al consejo de Dios. Gracias, Señor, por permitirme compartir esto. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado a gente necesitada. Ayuda a las familias. Bendice las familias. Salva a las familias, Señor. Despierte el entendimiento de los padres y las madres para que puedan apegarse a tus mandamientos, a tu consejo, a tu recomendación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.